Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Mi nombre es Juan Aro y bueno, me dirijo a ti en este cortito vídeo para hablarte de algo que imagino que ya sabes. Ya está a la venta el libro Los trucos de los ricos, segunda parte, 92 trucos para comprar inmuebles, crear tu propio patrimonio y vivir de las rentas. Bueno, feliz sobre todo porque creo que este libro, igual que pasó con la primera parte de Los trucos de los ricos, pues sirvió para que muchísima gente pudiese empezar a descubrir pues cómo hacer crecer su dinero, cómo proteger su patrimonio y cómo pagar menos impuestos de forma legalmente. Este segundo libro me ha llevado 2 años muy intensos, donde he podido vaciar pues, muchos de los conocimientos que he logrado adquirir durante más de 25 años comprando inmuebles, ayudando a que personas corrientes se puedan crear su propio patrimonio. Y bueno, pues en este libro, con esos 92 trucos, pues intento acercar esta familia de inversión tan poderosa pues a cualquier persona que tenga ciertos ahorros y quiera de alguna manera empezar a invertir de forma inteligente en donde invierten los ricos, que es precisamente los inmuebles. Bueno, agradecer las muestras de agradecimiento y de mucha gente que me está llegando. Darte las gracias sobre todo a ti por, lógicamente, invertir en ti mismo. A mí los libros siempre me han ayudado desde bien pequeño, me transformaron totalmente y sigo siendo pues un asiduo lector y bueno, qué duda cabe que lo bonito de escribir un libro es que ahí aportas pues ese conocimiento práctico, ¿no? Porque como digo, seguimos todos los días haciendo inversiones inmobiliarias y encontrándonos con muchas oportunidades en tiempos de bonanza, en tiempos de crisis, siempre hay oportunidades delante de ti y que cualquier persona que se acerque con esos ojos de curioso, de esos ojos de espectador, de investigador privado, pues puede encontrarse con muy buenas sorpresas agradables. Por lo tanto, bueno, pues lo primero quería eso, darte las gracias, felicitarte por invertir en conocimientos y déjame que aproveche unos minutitos para hablarte de este libro y sobre todo de leerte algunas cositas sobre el mismo. No te quiero aburrir con los trucos, ahí están esos trucos, de hecho podrás descargarte algunos trucos en la página web también nuestra, en lostrucosdelosricos.com, en juanaro.com también encontrarás mucha información de valor. Pero también el libro está escrito, como bien seguramente me conoces, pues de un tono muy coloquial, muy llano. No te hace falta tener conocimientos. Los libros son totalmente independientes uno del otro. Es otra de las preguntas que me hacen. Si de alguna manera hay que leerse el primero para leerse el segundo o viceversa. No, son totalmente 92 trucos, como te decía en la primera parte, para hacer crecer tu dinero, para que hagas crecer tu dinero sea el que sea, también para proteger tu patrimonio y para reducir tus impuestos legalmente. Y esta segunda parte es exclusivamente para cualquier persona que tenga alguna inquietud o haya pensado alguna vez en los inmuebles. Es cierto que todos pensamos en los inmuebles porque todos vamos a tener que alquilar, que comprar, que vender siempre, ¿no? Y por lo tanto, cualquiera de estos trucos te va a ahorrar miles, si no decenas de miles de euros, ¿no? Eso si eres, como digo yo, un consumidor de inmuebles, es decir, alguien que tenga que relacionarse, como nos pasa a todos, alguna vez pues para comprar, alquilar o lo que sea. Pero más allá de ahí, igual cuando leas el libro descubres un mundo nuevo. Después de estar 2 años escribiéndolo, pues me he dado cuenta de efectivamente cuando llegas al final y lo tienes en tus manos, ¿no? Y ya lo puedes ojear y ves que son 460 páginas. Es cierto que es mucho más grueso que el primero, y con mucho contenido, con muchos ejemplos, con muchas anécdotas, con situaciones bueno, donde hay fórmulas, donde hay esquemas, diagramas. Bueno, intenta hacerlo, repito, todo para ese lector que no tenga que tener conocimiento sobre inmuebles, ¿no? Siempre hablando en ese lenguaje llano. Lo digo porque es otra de las preguntas que me hacen, ¿no? Si hay que tener ciertos conocimientos, para nada, para nada. Y de hecho, tiro abajo ese mito, ¿no? Donde que para invertir inmuebles tienes que tener unos grandes conocimientos para ello. Bueno, como decía, son 460 páginas y déjame que te lea alguna cosita. Lógicamente hay anécdotas, historias para que te ayuden a reflexionar. Una de ellas en la página 14, la primera introducción en lo que es la introducción del libro, ya en la página 14 ya empiezo a hablar precisamente pues de esto, ¿no? De una anécdota de un gran maestro que tuve, Fernando Moreno. Todos tenemos maestros, tú tienes los tuyos. ¿Y quién es un maestro? Pues aquella persona que te hace reflexionar, que te hace pensar, que te hace un clic. Da igual si es un familiar, un conocido. Por eso digo que hay que tener mucho cuidado con lo que contamos, con lo que decimos, porque nunca sabes cuándo una frase, una anécdota, una historia, algo hace clic en tu cabeza y te lleva a otro lugar, ¿no? Te puede hacer cambiar de una manera tremenda. Bueno, pues Fernando Moreno
este mentor, este coach, este formador, que ya no está entre nosotros, pero que yo le guardo un gran cariño, pues en uno de los cursos contó esta anécdota, esta historia que déjame que te lea cortita y que a mí en ese momento me impactó. Yo era una persona pues tremendamente estresada, una especie de ejecutivo, con muchos miedos, con una situación tremenda. No es que ahora no tenga miedos, claro que los tenemos todos, ¿no? Pero ya sabemos convivir un poquito mejor con ellos, ¿verdad? Pero en ese momento me encontraba, pues eso, tremendamente indeciso. Y mira, esta historia me hizo reflexionar. Y dice así, imagina que vas de noche con tu coche por una carretera solidaria. Perdón, solidaria, no, solitaria. Por una carretera solitaria. Solidaria también podía serlo. Y de repente aparece un ovni y te monta la fuerza en la nave. Te lleva a otro planeta lejos de la Tierra, donde también existe la vida. Te deja allí, pero te advierte que volverá a por ti. Puede ser que te recoja en un día, en un año o en 15, pero seguro que volverá a por ti y te llevará de nuevo en la nave. Entonces, mi amigo, Fernando Moreno, me preguntó, ¿qué harías en dicho planeta sabiendo que el ovni volverá? ¿Trabajarías en algo que no te gustase? ¿Hipotecarías tu vida durante 30 años para pagar una casa? ¿Trabajarías 9 horas al día? ¿Te preocuparías por tu trabajo, por no tenerlo, sabiendo que el Omni va a regresar? Claro, aquí caben muchas preguntas, ¿no? Ahí termino con las preguntas, pero podemos hacerlas extensibles a un montón de preguntas. ¿Seguirías con tu pareja si no te está yendo bien? Ese compañero de trabajo que te cae muy mal y que al final es cada vez lunes que llega realmente en un planeta donde te han soltado. ¿Aguantarías esas cosas? Lógicamente, le respondí, diseñaría mi vida de otra forma más constructiva para vivir al máximo. Finalmente, Fernando me dijo, ¿sabes ya qué representa el ovni? No te entiendo, Fernando, contesté. El ovni es la muerte y va a venir a por todos nosotros. Y sí, amigo o amiga, somos todos ET, enfermos terminales, y tenemos una fecha de caducidad como los yogures. Al final de esto va la vida, ¿no? De saber que efectivamente nos vamos a marchar de aquí y nos tenemos que empezar a reflexionar qué estamos haciendo con todo esto. Y tú dirás, bueno, Juan, ¿qué tiene que ver esto con los inmuebles? Bueno, pues tiene que ver mucho, porque lógicamente los inmuebles me han permitido a mí poder dedicarme a muchas cosas más interesantes que al hecho de tener que estar sobreviviendo. Y no lo digo para hacer demagogia ni quiero que nadie se sienta mal con mis palabras, pero sí es verdad que muchas veces un libro, una frase, una conversación te puede hacer despertar. Ya lo decía Sócrates, no pretendo enseñarte nada, sino ayudarte a que reflexiones, a que pienses. Y esta es un poco esta anécdota. Tiene que ver mucho con los inmuebles. Figúrate, ¿por qué? Igual que la frase primera, de las muchas que hay, donde en la página 17, cuando termina la introducción, termina así. Dice, el ser libre es aquel que es dueño de su tiempo, de su día, de su agenda. Figúrate, esto es lo que proporcionan los inmuebles, que tú puedas ser dueño de qué, de tu tiempo, de tu día y de tu agenda para que seas más libre. Entonces, todo tiene que ver con los inmuebles. Hablando de inversiones, hay una parte, antes de entrar en esos 92 trucos que explico paso a paso todo este mundillo y que sin duda creo que te van a ser muy útiles, te lo digo con total humildad. Figúrate, hablo de que todo en la vida es inversión. A lo que dedicas tu tiempo, donde pones tu energía, cuando te relacionas con alguien, cuando compras cualquier objeto, cuando viajas, cuando compras y o vendes, cuando inicias un negocio, cuando hablas con alguien, cuando abres una cuenta bancaria, cuando eliges ver una película, cuando te relacionas con alguien. Absolutamente, como decía en el tercer punto, absolutamente todo es inversión. Y comento así, ¿por qué? Pues porque esperas un retorno, un beneficio de un tipo u otro. Por eso la vida es inversión. Si inviertes bien, podrás recoger los frutos. Y por eso yo creo que este libro también, que es lo que me pasó a mí cuando descubrí el mundo de los inmuebles, cuando tú aprendes algo sobre un área, ese área termina tocando a otros aspectos de tu vida. Este es el caso de por qué empiezo con estas sugerencias positivas, donde te doy pues en total 9 sugerencias prácticas para que le saques el máximo aprovechamiento al libro, ¿no? Esto está en las páginas 21 y 22. Dentro de esa página 22 también explico, lógicamente, pues algo que me hubiera gustado, que me hubiesen contado hace muchísimos años, ¿no? El cómo al final existen negocios
excelentes y negocios mediocres. Y tú podrías decir, pero Juan, es que eso es de lógica de primero de párvulos. No, no, ya lo sé que es de primero de párvulos. Pero es que muchas veces nos aferramos a cosas que no terminan de funcionar, a negocios mediocres, que los denomino así porque no tienen una expectativa económica favorable y que tienen unos resultados que ni fu ni fa. Y hay mucha gente y muchos empresarios agarrados a ese tipo de negocios o de inversiones inmobiliarias. ¿Cuántos inmuebles veo que dan una rentabilidad entre un 2 y un 5 o un 6%? A mi modo de ver, creo que hay que desinvertir ahí y volver a invertir para lograr rentabilidades mayores, ¿no? Del 8%. Y luego están los otros negocios excelentes, que pueden ser que los hayas construido o bien que los hayas comprado. En definitiva, los conservas mientras vas viendo que son rentables, que suben las acciones, su valor a la par que los ingresos. Y repito, esto lo cuento porque a mí me pasó, a mí me costó mucho cerrar negocios. Hoy en día hay negocios que van bien, que van mal, pero ya veo los negocios de otra manera, un poco más fría. Porque hay un coste de oportunidad brutal que estamos perdiendo en el momento que nos aferramos a algo que no te da, una rentabilidad muy positiva. Por eso hablaba antes, ves la relación que tiene lo que decía antes de que todo es inversión. ¿Por qué? Porque si te aferras a una relación mediocre o te aferras a un negocio mediocre, a una inversión mediocre o a un inmueble mediocre, no es malo, pero te estás perdiendo otro tipo de inversiones, de relaciones, de situaciones mucho más positivas. Por eso quiero compartir contigo esto. Y bueno, me quedan 3 cositas más para comentarte. Para este primer vídeo que quiero hablarte de este libro, que ahora lo valoro más cuando lo tienes en las manos y vas viendo lo que has escrito y te vas poniendo en el lugar del lector y del fruto que le puede sacar y la cantidad de dinero que puede ahorrar o ganar gracias a cualquiera de estos trucos, pues uno se siente pues muy feliz, ¿no? De poder contribuir a que mucha gente, una persona, 10, 100, 1000, las que sean, puedan tener una vida mejor gracias a poner en práctica estos trucos. Bien, también comento, hablo de lo que es el templo financiero en la página 23 y cómo tenemos que mimar y cuidar ese templo financiero, que está compuesto por 4 columnas. Y ya empiezo a hablarte de esa palabra, ¿no? Del patrimonio, de qué importante es empezar a pensar el patrimonio, da igual si tienes 15 años, 30, 50 o 70. Y en esa página 23 te explico de que lógicamente la primera columna es tu principal fuente de ingresos, sea esta la que sea, por cuenta propia, por cuenta ajena, es decir, de aquello de lo que tú mayoritariamente vives. Esa, por supuesto, que hay que cuidarla. La segunda es donde invierten los ricos. Tenemos que empezar a pensar en esa segunda columna que sujeta nuestro templo financiero, que son los inmuebles, mi gran pasión, donde invierten los ricos. La tercera columna la habrás adivinado, ¿verdad? Criptomonedas, bolsa, acciones, empezar a invertir en los mercados financieros, con sistemas sencillos, nada complejos. Y la cuarta tiene que ver con negocios, empresas, ingresos pasivos, es decir, tener varias fuentes de ingresos. Estas serían las 4 columnas que tenemos que prestar atención. Y bueno, me voy con 2 cositas, una de ellas la frase final de la página 25 y ya luego pues empezaría ya el truco número 1, que escogen un personaje de inmuebles y ahí te pongo los distintos tipos de personajes que existen. Pero repito, quiero irme con esta frase que también tiene mucha amiga, la frase de la página 25, donde cerramos lo que es el apartado de sugerencias positivas, y quiero contestar una pregunta que me hacen mucho sobre cómo veo la situación actualmente, ¿no? Donde vamos pasando de una crisis a otra crisis, de la pandemia a la guerra, etc, etc. Bueno, esto lo dejo para el final y te doy mi reflexión. Ya sabes lo que digo yo siempre, no me niegues, no me creas. Simplemente experimenta, simplemente tira del hilo, simplemente sigue buscando información, pero no te niegues nada y no te creas nada. Bueno, lo que decíamos, la frase de la página 25 dice así: si un problema puede ser resuelto con dinero, no es un problema, es un gasto. Los ricos aman los problemas porque los convierten en oportunidades y estas en una máquina de hacer dinero. Figúrate, y esto tiene que ver con esta pregunta que acabo de decir, que me hacen mucho, ¿no? Oye, Juan, ¿cómo ves las inversiones en inmuebles ahora con esta economía que está tan cambiante, con estas crisis? Todo está relacionado. De hecho, los trucos se relacionan incluso con los de la primera parte del libro. Pero qué bueno, porque al final de esto va la vida. Es decir, lo que a mí me gustan son los problemas, porque eso te permite ser mejor. En cuanto tú vences un problema, te conviertes en alguien superior. No para que te vuelvas un chulo, no, simplemente porque ya sabes manejar ese problema. Esto es lo que te dan muchas veces los libros.
Esto es lo que te da muchas veces los contactos, la gente, las situaciones, las experiencias. Y de hecho los ricos, como digo ahí, al final un problema, no está el problema si puede ser resuelto con dinero. O alguien te ayuda a conocerlo o puedes conocer cómo resolverlo. Los ricos aman los problemas porque los convierten en oportunidades y estas oportunidades en máquinas de hacer dinero. Al final, ¿qué son las crisis? Son oportunidades también. Es transferencia de riqueza donde va de unos pocos, perdón, de unos muchos a las mismas manos de siempre. ¿Y qué pretendo yo con estos libros? Pues que tú te conviertas en alguien más sabio, que tiene ese conocimiento, no para que tengas que fardar de un Mercedes o de un deportivo, de tener 5 casas o de tener 100.000 euros. No me interesa nada de eso. Me interesa que tú vivas mejor, que tengas más calidad de vida, más tiempo, que puedas destinar esta vida a lo que tú quieras. Lo que digo yo de la famosa fórmula 40-40-40, de estar 40 horas semanales durante 40 años para trabajar cobrando una mísera pensión de un 40%. Si eso es lo que quieres, fantástico. Pero hay cosas que te están esperando ahí fuera y que, bueno, ¿por qué no empezar a investigar? Y esto es lo que pretendo, ¿no? Cuando me preguntan sobre, y ya con esto acabo, cuando me preguntan sobre la situación actual, les recuerdo, hace poco venía un artículo en estos días de Warren Buffett que decían que cuando hay una guerra, él no aconseja que la gente guarde el dinero debajo del colchón o se ponga a comprar bitcoins o oro. Él decía, lo mejor es invertirlo, lo mejor es meterlo en acciones, que es lo que él domina, ¿no? En mi caso serían los inmuebles, que es lo que yo recomiendo porque es un bien de primera necesidad. Es decir, no vale de nada, no vale absolutamente de nada el hecho de acumular, sino de hacer trabajar tu dinero para ti. Entonces, cuando hay una crisis, una guerra, ¿qué es lo que hay que hacer? Prepararse para comprar, tener liquidez para poder comprar, porque van a aparecer oportunidades. Las hay incluso cuando todos los precios están por arriba y la economía es una economía rica, pero también en épocas de vacas flacas. Por lo tanto, sabemos que siempre todo este tipo de eventos son provocados, todo lo que son pandemias, lo que son crisis, te pones a mirar los últimos 200 años y es que siempre ha sido así. Es verdad que en este siglo XXI vamos, el salto de oca en oca es mucho más corto y de repente vamos de un lado a otro, con más motivo para que tú tomes el control de tu vida, que es lo que pretendo con estos trucos y con este libro, ¿no? Que tomes el control de tu vida y no lo dejes ni en manos de papá Estado, ni de mamá banca, ni del tío empresa. No, 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 que empieces a tomar ese control tú y para los tuyos. Y bueno, un bonus track. Este fin de semana veía la película El Test, que la acaban de estrenar en cine. Yo ya había visto hace unos años la obra de teatro, El Test, maravillosa. ¿Y por qué maravillosa? Pues porque ¿cuál es el test? Mírate la película y la obra de teatro, pero básicamente es tan sencillo como una prueba donde te dicen, oye, ¿quieres 100.000 euros ahora o 1.000.000 de euros dentro de 10 años? Y yo, después de la película, con unos amigos, bueno, pues hablábamos de esto, ¿no? De qué es mejor. Y yo siempre digo, pues lo que decía en la película maravillosa Rodrigo Cortés, la película Concursante. ¿Y qué más da tener 100.000 euros o 1.000.000 si no sabes qué hacer con ellos? Es más, seguramente cuando tengas 1.000.000 de euros, si no sabes qué hacer con ellos, lo vas a terminar o endeudándote más, como pasa muchísimas veces, o perdiéndolos, o creando un montón de infelicidad a tu alrededor. Porque es lo que suele ocurrir cuando la gente tiene dinero, pero no sabe qué hacer con él. Entonces, de ahí la importancia de tener educación financiera. Era gracioso como en la película veías que lo primero que querías hacer con los 100.000 euros que estaban dándole vueltas y cogerlos ya en mano era automáticamente cancelar la hipoteca. Y yo decía, pero vamos a ver, ¿no será más importante, como en el protagonista, y no quiero hacer spoiler, como el protagonista de la obra de teatro, de la película, ¿no es más importante convertirte en alguien que sepa cómo invertir y multiplicar ese dinero que rápidamente ir a quitarte una deuda que por ahora la estás pudiendo pagar todos los meses, pero qué bonito sería que con ese dinero puedas hacer más dinero, ¿no? Ese concepto de mentalidad de inversor. Entonces, bueno, te dejo con estas reflexiones, no quiero divagar más porque voy saltando de un lado a otro. Lo dicho, gracias por adquirir este libro, espero que esto que haya leído tenga sentido para ti. En otro vídeo comentaré algún truco más. No obstante, estamos en Telegram, estamos en las redes sociales, tienes cientos de vídeos en YouTube, cientos de podcasts y bueno, ya sabes, en la escuela de inversión.com o juanaro.com nos podrás encontrar o en los trucos de los ricos.com también. Un fuerte abrazo y hasta la próxima.